Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema su sacrificio hecho una vez para siempre, basado en la carta a los Hebreos capítulo 10, versos 1 al 18. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos ante tu santísima presencia para rogarte que ilumines tu palabra, que seamos guiados por tu Espíritu Santo, que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y demos gloria a tu nombre, viviendo conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Señor y Dios, te rogamos tu bendición. Gracias. Amén. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, hace un recordatorio de los elementos del culto judío en el Antiguo Testamento, que simbolizaban, que eran sombra, figura de lo que habría de venir. ¿Y qué habría de venir? Nuestro bendito Señor Jesucristo. El tabernáculo y todas las piezas que se usaban para el culto simbolizaban la obra de Jesucristo. Entonces, en el capítulo 10 nos va a decir que nuestro Señor Jesucristo presentó un sacrificio perfecto que agradó al Padre. Y este sacrificio fue su vida, su persona, su cuerpo. Sigue diciendo el autor que aquellos sacrificios que se presentaron en el tabernáculo y posteriormente en el templo no podían satisfacer la ira justa de Dios, porque el pecado del hombre ha ofendido la santidad de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia cubría los pecados, aunque aquella gente estaba señalando al hacer estos sacrificios a Jesús. Vamos a ver entonces qué importante es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para el cristiano. Leamos entonces el verso 1 en adelante. Pues ya que la ley mosaica solo tiene la sombra o la figura de los bienes futuros, estos bienes futuros son los bienes que ahora disfrutamos, que es, en pocas palabras, una relación que podemos tener directa con Dios, constante con Dios, y además podemos nosotros acercarnos al trono de la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es un bien maravilloso del que somos nosotros recipientes de la bondad y de la gracia de Dios. Así, bueno, pues la ley es sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede los sacrificios realizados en la ley por los mismos sacrificios que ellos ofrecen, los oferentes, los que presentaban el sacrificio, los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, el autor hace una pregunta de tipo retórica. ¿No habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? Sigamos. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que
que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Él, el Señor Jesucristo, en el mundo, dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, y aquí el autor resume nuevamente, sacrificios y ofrendas, y añade holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice al Padre: Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué es quitar lo primero? Es los sacrificios conforme a la ley, para establecer lo segundo, que es el sacrificio del bendito cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por esta voluntad, la voluntad del Señor Jesús, hemos sido santificados o apartados para Dios mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. La ofrenda del cuerpo también se puede leer como el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Sigamos. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Solamente eran cubiertos. Pero Él, el Señor Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Vemos aquí que hay algo que es antagónico. Los sacerdotes están de pie día a día presentando los sacrificios, significando que nunca terminaban, mientras que el Señor Jesús presentó solamente el sacrificio de su cuerpo una vez y después se sentó a la diestra de Dios, porque ya no tiene que estar presentando su sacrificio de su cuerpo. Entonces el Señor Jesús terminó la obra sacerdotal que Dios le encomendó, que fue la de presentar el sacrificio perfecto de su cuerpo para Dios, para el pago de nuestros pecados. Ahora, esa obra sacerdotal de, vamos a decir, esa área, ya está terminada. Sin embargo, el Señor Jesús, como sacerdote, Él sigue ministrando a Dios. Como sacerdote, Él presenta nuestras necesidades al Padre. Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Así que el Señor Jesús no está inactivo, sino que Él está continuamente presentándonos al Padre. Pero la obra del Calvario ya concluyó, ya terminó. Presentó su sacrificio y no hay más sacrificio que presentar. Sigamos adelante. Esperando de ahí en adelante, sentado a la diestra del Padre, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La Biblia dice que el último enemigo será la muerte. Así que el Señor Jesús está en este momento como sacerdote activo y esperando a que los tiempos de Dios se cumplan. Sigo la lectura. Porque por una ofrenda, la de su cuerpo, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados o apartados para Dios.
Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, de los pecados e iniquidades, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios para el perdón de los pecados, porque el Señor Jesús ya hizo el sacrificio perfecto. Esto es de gran bendición para todo aquel creyente en Jesucristo, porque todos nuestros pecados, los pasados, los pecados de este momento presente y los que lamentablemente vayamos a cometer en el futuro, el Señor Jesucristo ya pagó por ellos. Lógicamente, como dice Pablo, si por el pecado que hay abundó la gracia, pregunta Pablo, ¿persistiremos en pecar para que os sobreabunde la gracia? Y dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir pecando? Entonces, el cristiano no tiene licencia para pecar. Antes bien, el cristiano tiene que esforzarse en vivir en santidad para glorificar a su Señor y Dios. Querido hermano, esta palabra es de aliento, porque quiero decirte que todos los cristianos queremos esforzarnos por no ofender a Dios y no pecar. Sin embargo, tropezamos, caemos y Dios nos levanta y seguimos adelante. Tenemos que seguir esforzándonos, pero si tú has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sacerdote tenemos delante de nuestro Dios, a Jesucristo el justo. Así, bueno, pues, tenemos que animarnos con estas palabras, a seguir adelante, a esforzarnos en agradar a nuestro Dios todos los días. Bendito es el Señor, que nos ha dado al Cordero de Dios, al precioso Cordero que fue inmolado una vez para siempre y que ahora, resucitado, está esperando el momento de venir hacia nosotros y tomarnos con Él para que siempre vivamos en su presencia. Bendito es su nombre. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia al habernos tomado para ti. Y gracias porque en Jesús tenemos vida, vida eterna. Te bendecimos, te alabamos, te agradecemos tu misericordia. Gracias por Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te ruego que nos veas en Facebook, en YouTube. Acuérdate de que Telegram y WhatsApp están a tu disposición. Los horarios de estreno son los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Compártelo con tus familiares, amistades. Suscríbete. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta luego.